Bueno, el día de hoy nos conectamos muy rápido para hablar un poco acerca de estas estructuras que se llaman canales transmembrana. Se las quiero enseñar simplemente para que las conozcan. Muchas personas no son del área de ciencias biológicas, pero sepan que existen. Nosotros tenemos en nuestras células una membrana que nos protege, que protege nuestras células. Y incrustadas en esta membrana tenemos eh, proteínas que se pliegan entre ellas para formar estos canales transmembranales y que las cosas pues puedan entrar o salir de la célula. Pueden entrar o salir solutos, hormonas, glucosa, sustancias útiles para el cuerpo, moléculas que son importantes para el cuerpo. Generalmente en los dibujos los vamos a ver así, como muy, muy perfectos, muy eh, los vamos a ver como muy rectos. Siempre en los dibujos lo ponen como muy bonito, todo muy bien organizado, todo muy rectilíneo principalmente, todo muy alineado. Aquí vemos, por ejemplo, una proteína que está, este es el receptor de insulina, y está derechito, la membrana también está derechita, en fin, siempre en los modelos que, que se muestran para ejemplificar estos canales transmembrana, la geometría queda un poco como de lado. La geometría, la forma que adquieren en estas tres dimensiones, que adquieren estos nudos. De hecho, en matemáticas se utiliza mucho la teoría de nudos para modelar precisamente cómo se van enrollando estas proteínas entre ellas y puedan ir teniendo esa capacidad de penetrar la membrana y un pedacito queda por fuera de la membrana, otro pedacito queda por dentro y tienen cambios conformacionales dependiendo de a lo que sean afines, ¿no? Hay receptores de hormona tiroidea, hay receptores endocrinos, hay receptores de insulina, hay receptores más complejos, unos menos complejos, en fin. En general, estos modelos que se ven aquí son parecidos, aunque se diferencian en el peso, en la forma. Hay unos más complejos, unos más simples. Este, por ejemplo, es un receptor de hormona tiroidea. Y vemos cómo se enrolla, son como unos cabellos, ¿no? Que se enrollan entre ellos. Y obviamente no siempre van a ser tan perfectos. A veces estos receptores no necesariamente se, se producen dentro de las células, se arman dentro de las células de una manera tan eficiente, pero en general siempre tienden a tener un funcionamiento casi perfecto. Entonces, lo que propone la doctora Sain-Shin aquí, junto con otros investigadores, en el modelo del superdiamagnetismo, que ya habíamos hablado de él, es que cuando se colocan imanes, hay un cambio conformacional en estas proteínas transmembranales. Hasta el momento, digamos, en los estudios, lo que más han encontrado son los canales iónicos transmembranales, los que más han tenido un efecto ante la presencia del imán en el corto plazo. O sea, ya hemos visto este estudio muchas veces, que colocan los imanes y aquí, antes de los imanes, el canal transmembranal está ya desalineado, está chueco, está geométricamente un poco desfasado, en fin. Y cuando colocan el imán, se estiran las patitas de estos fosfolípidos de membrana, pequeños, estas pequeñas estructuras que cubren toda la célula, estiran sus patitas por el magnetismo que ejerce el imán
en la parte polar de muchas de estas em, colas que tienen los fosfolípidos, y entonces ese cambio conformacional es suficiente para que se enderecen los canales transmembranales, ¿no? En este caso, eh, conviene más hacer más investigación al respecto de qué va a pasar con canales simples en comparación a canales más complejos, ¿no? Hay canales que pueden verse de una manera más sencilla y hay canales que pueden tener varias subunidades, tener más peso. Generalmente estos canales de calcio, estos canales iónicos, perdón, son más simples que, por ejemplo, las proteínas transmembranales de las hormonas o de otras moléculas más complejas. Y decimos simples, pero en realidad son muy complejas. Tienen a ser más simétricas, pero pues esto, por ejemplo, es más complejo, ¿no? Esto que vemos aquí. Entonces, cuando se colocan los imanes, hay un alineamiento celular, hay un alineamiento en la membrana celular. Y ese alineamiento también endereza estos canales iónicos y los vuelve más activos, más eficientes. Entonces, siempre que les pregunten cómo funcionan los imanes, siempre tienen que utilizar la palabra eficiencia. Los imanes hacen más eficiente el cuerpo. Y por eso es que es tan importante que cuando nos coloquemos imanes estemos en un estado terapéutico, en un estado de relajación, en un estado de concientización de nuestro espacio de trabajo, de nuestro espacio eh, de sanación interna. Siempre utilizar las frases de relajación, que nunca se les olviden mencionárselas a sus usuarios, para que estén lo más relajados posibles, sin necesidad de andar enderezando canales que podrían estarse utilizando en estados de estrés, ¿saben? O sea, esa podría ser una de las causas por las que a lo mejor a algunos biomagnetistas se les da muy frecuentemente la famosa crisis curativa o el proceso, o síntomas de recuperación o proceso de recuperación, porque no relajan al usuario. Entonces, muchas veces el usuario está ahí, a veces le ponen los imanes ahí en la casa o se escucha música, hay una fiesta o tomaron alcohol de pronto, y a veces comentan que tuvieron reacción, o sea, que les duele mucho la cabeza, que no pudieron dormir, que sí, porque el ambiente no fue terapéutico. Entonces, eh, el cuerpo tenía estrés durante la sesión, se hizo eficiente la forma en cómo el cuerpo reacciona ante el estrés, reacciona con un estado de alerta, con un estado de activación del sistema simpático, reacciona con más estrés precisamente. Entonces, es súper importante que relajen a sus usuarios, que mencionen sus frases de relajación, que los escuchen de manera activa si es necesario escucharlos. Platíqueme todo lo que me quiera platicar. Yo voy a estar aquí para acompañarlo terapéuticamente, porque todo eso es el secreto para que el imán enderece estos canales, pero sean activos los canales que necesitamos utilizar cuando estamos en un estado parasimpático, en un estado de relajación. Entonces, los imanes pueden hacer eficiente lo simpático o pueden hacer eficiente lo parasimpático. Entonces, es importante que nosotros coloquemos los imanes en estados de relajación, que aprendamos a relajarnos, ¿no? Que aprendamos a tener un espacio adecuado. Yo a veces me quito los imanes cuando estoy aquí dando clase, cuando estoy trabajando, a veces ya empiezo a entrar un poquito como en simpático, en prisas, tengo que enviar algún trabajo, tengo que terminar alguna presentación. Y ya en ese momento, cuando empiezo a tener un poquito de estrés en mi escritorio, ya me quito los imanes del asiento, de la silla, o los que me pongo en la espalda, o a veces me los pongo aquí en los hombros, etcétera. Me los quito, los pongo en otro lugar, en una cajita que tengo aquí, y continúo trabajando sin los imanes. ¿Por qué? Porque es muy diferente ponerse imanes en estado de estrés que en estado de relajación. El imán, vuelvo a repetir, hace eficiente el cuerpo. Entonces lo puede hacer eficiente hacia uno u otro estado. Ujú. Entonces, de preferencia, procuren que cuando se coloquen los imanes, pues estén, no sé, tomándose su cafecito, si están con los imanes en el espacio de trabajo, o cuando estén haciendo alguna tarea más sencilla en la computadora, digamos. No es lo ideal ponerse imanes frente a la computadora, pero bueno, si lo tienen que hacer o les gusta hacerlo, o
a veces lo recomendamos que ocupen esos espacios, traten de hacerlo cuando su actividad laboral en ese momento sea menos estresante, ¿no? Ahora, si estás empezando a ser muy estresante y tienes por ahí unos imanes en riñones, en el hígado, no, mejor quítatelos, termina de hacer lo que tienes que hacer y luego ya regresa, ¿no? ¿Por qué? Porque los imanes hacen eficiente el cuerpo. Y entonces pueden hacer eficiente el estado de alerta o pueden hacer eficiente el parasimpático o estado de relajación, ¿vale? Bueno, algo importante es que se alinean estos canales, que hasta cierto punto son un poco más sencillos, se alinean en 30 minutos. Y luego ya otra vez pasa un tiempo y vuelven a estar desalineados, alrededor de unos 2 días, ¿no? Fíjense, aquí tenemos las tablitas, entonces se alinean, empiezan a ser o empiezan a ser altamente activos a los 30 minutos, y luego esa actividad tan eficiente que tienen nuestras células dura aproximadamente unos 2 días y luego ya empieza a decaer. Bueno, ¿qué sucede? Que esto sería para los canales iónicos, específicamente los de calcio, que son importantes para expresar ciertas proteínas en el cuerpo que son importantes para la inmunidad, para la plasticidad neuronal, etcétera. Pero hay otros canales transmembranales, ajá, que son más complejos. Pues aquí, por ejemplo, los hemos visto, estos que les he estado mostrando, estos canales este, por ejemplo, es de insulina, ¿sí? Hay algunas proteínas que son más complejas y entonces no es como que se alineen inmediatamente cuando les pones el imán. Eh, Esto seguramente, por lo que hemos visto en problemas endocrinológicos, ya sea desbalance hormonal en la mujer, problemas de vitiligo, problemas de tiroides, lo que sucede es que no se alinean tan rápidamente en 30 minutos como los de calcio, sino que seguramente se empiezan a alinear después de varias semanas o varios meses. Entonces, pues sí, ¿verdad? No es lo mismo enderezar un lápiz que enderezar una puerta o enderezar a lo mejor una casa, ¿no? Entonces, ¿cuánto te tardas en enderezar un lápiz? Pues a lo mejor, no sé, unos segundos. Pero ¿cuánto te tardas en enderezar una casa que se está hundiendo o una puerta que está chueca? Bueno, pues a lo mejor te puedes tardar varios días o varias semanas o varios meses, ¿no? Entonces, por eso es que también es importante conocer más acerca de la biofísica de estos canales transmembranales, hacer modelos matemáticos predictivos que nos permitan saber en cuánto tiempo se puede alinear uno de estos canales y volver a ser eficiente para reducir dosis en los medicamentos e insistir en los tratamientos de biomagnetismo para que sean más constantes y no se desanimen porque pues a lo mejor tienen un problema de tiroides y llevan 3 terapias de biomagnetismo y pues no les funciona. Pues a lo mejor necesitas un año de imanes en la tiroides, ¿no? Ahora, no necesitas ir con tu biomagnetista un año entero todos los días. Pues, con que tú aprendas a ponértelos en la noche, 2, 3 veces a la semana, durante 6 meses, pues esa puede ser la solución. Entonces, en los estudios que se hacen en ratones, casi siempre hay beneficios. Es más, en el 100% de los estudios de imanes y ratoncitos hay beneficios. En los seres humanos, los estudios son más pobres, en ese sentido de que el 60, el 50, el 30% ven que hay beneficio. Pero primero porque no se ponen los imanes todo el tiempo, no están ahí durante suficientes semanas o meses. Muchas veces el ser humano también es muy dejado, no siempre sigue los tratamientos o no complementa con dieta, con ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante entender que el biomagnetismo clásico, el de antes, el de nuestro maestro, el Dr. Gauss, el de Richard Brennemeyer, era un biomagnetismo de terapia, ¿no? O sea, el biomagnetismo se practicaba en la terapia. Y el biomagnetismo de Saint-Ching y el que estamos procurando hoy en día es un biomagnetismo de cuidado, de cuidados de complemento a los cuidados fundamentales de la salud. Es decir, de aplicación diaria, de ponértelos en la casa, de ponértelos en un espacio de trabajo, en un espacio terapéutico en tu casa. O sea, que aprendas a tú adecuar un espacio terapéutico para ti y tú te coloques los imanes con regularidad, frecuencia. No todos los del protocolo, ni esto va a sustituir al rastro completo, ni nada, pero sí entender que alinear estos canales transmembranales más pesados, más complejos, con formas más irregulares,
pues no necesariamente se van a alinear en un día o en una terapia, en un mes. A veces puede ser que nos tardemos 6 meses, un año en que se alinee y mejore, ahora sí, muchos de los procesos endocrinológicos, neurológicos o crónicos que pudiera llegar a tener el usuario. Entonces sí es importante que el usuario en casa ayude o se complemente o tenga esa mancuerna con el biomagnetista para entender qué es lo que se tiene que hacer en la casa. Entonces, esto también se lo pueden explicar, ¿no? Finalmente al usuario, o sea, que los imanes, aunque son muy eficientes en el corto plazo, son eficientes en ciertos procesos, como en el proceso inmunológico, como el balance intestinal, como el dolor, pero va a haber otros procesos más largos que requieran de imanes por más tiempo y que requieran de más constancia, como procesos endocrinológicos, procesos autoinmunes, procesos emocionales también, etcétera, ¿no? Procesos neurológicos. Y bueno, pues intentamos explicar esto nuevamente, ¿no? Con peras y con manzanas, a ver si se logra entender. Ujú. Bueno, vamos a ver, aquí hay algunas preguntitas. Dicen aquí, em, dice, yo escuché que los imanes dan balance y el equilibrio al pH y se neutraliza el pH. Sí, pues son teorías ya muy viejas, imagínense, o sea, son teorías de hace 40 años. Ya tienen que actualizarse. El biomagnetismo no es religión, ni es dogma. Tienen que actualizarse y por eso damos estas pláticas, porque si no, desinformamos a las personas. Y el problema del biomagnetismo, que es una terapia muy noble y que es una terapia que ayuda a muchas personas, es que puede desayudar, o sea, tú puedes ayudar al cuerpo, pero perjudicar a la mente, confundiendo con teorías que a lo mejor no tienen, no están tan sustentadas o no tienen tanto sustento. Entonces, tienes que educarte y tienes que aprender a educar a tus pacientes, ¿vale? Eso es muy importante. Dar terapia es educar. Ajá. La mitad de la terapia es la educación del paciente, la concientización del paciente. Entonces, ya váyanse eh, sacando la teoría del pH del cuerpo, así sacúdanse el cuerpo, así como los perros. Teoría del pH, y sacúdanse. Porque esa teoría ni siquiera es de nuestro maestro, el doctor Goiz. Si fuera de mi papá, todavía chance y la predicaría, pero la teoría del pH es del doctor Richard Meyer. El doctor Richard Meyer, pues no es mi papá, yo no la voy a andar defendiendo, al contrario, yo la voy a atacar, y aunque fuera de mi papá, bueno, pues también la atacaría, pero con más razón, como es el doctor Richard Meyer, vamos a atacar, pobrecito, ¿no? Ya le hemos atacado mucho. Dice que es el sistema simpático. El sistema simpático es el sistema de activación del cuerpo, ¿no? El sistema nervioso, o sea, es nuestro sistema nervioso que se controla por sí mismo y que nos ayuda, pues, a activarnos en temas de latidos cardíacos, estar alerta. Lo activamos cuando hacemos ejercicio y cuando tenemos estrés, precisamente. Es el sistema nervioso que se activa con el estrés. Ese es el sistema simpático. Dice, ¿es válido usar imanes cuando estás en la computadora? Pues a veces sí, a veces tienes muy contracturado el cuello, pues te puedes poner los imanes en el cuello. El problema es de que cuando tu nivel de estrés es muy fuerte en la computadora, pues no se recomienda tanto, mejor acaba lo que tengas que hacer y luego ya te los pones, porque puede ser que a lo mejor sientas más dolor, precisamente. Entonces, por ejemplo, ahorita que yo estoy dando la clase, ya estoy un poco más relajado porque ya terminé de explicar, ya me los podría poner ahorita, ¿no? Pero digamos, al principio de esta clase, pues estaba un poquito como estresado por saber cómo les iba a explicar esto y a lo mejor ahí no hubiese sido tan conveniente. Entonces, colocar imanes frente a la computadora a veces es necesario, ¿no? Y a veces es la única forma en la que se los ponen los pacientes, los imanes. Ujú. Dice, muy interesante esta información. Podría ser que mediante este principio, fenómeno, el resultado que tuve en un caso de un usuario que tenía resistencia a la mayoría de antibióticos solía presentar cuadros de infección urinaria de repetición. Cuando eso ocurría, el médico hospitalizaba y daba medicamento por la vena. Y luego en algunas sesiones de biomagnetismo, el paciente se recuperó a esa sensibilidad y los antibióticos más básicos como la cefalexina. Sí, acuérdense de ver el video de interleucina 6 y biomagnetismo que está en el YouTube. Y ahí hablamos que los imanes aumentan la interleucina 6 que nos ayuda a combatir precisamente antiinfecciones, ¿no?
Entonces, de hecho, aquí está, ¿no? En este artículo vemos como aquí dice interleucina 6 aumenta, ¿no? Aquí es esta rayita azul y esta rayita azul también que tenemos aquí abajito, que también aumenta. Aquí está. Entonces, dice interleucina 6 RNA mensajero e interleucina 6 secretada. Entonces, lo que primero aumenta es la señalización o, digamos, la orden de que se fabrique interleucina 6. Y luego ya a los pocos minutos y horas dentro del mismo día, la interleucina 6 se empieza a fabricar, alcanza un pico máximo a los 2 días y luego ya desciende, ¿no? Entonces la interleucina 6 es muy buena para la salud intestinal, para combatir infecciones, para el metabolismo, tiene muchas funciones, hay que estudiar la interleucina 6. Entonces, estos pacientes que tienen infecciones crónicas, pues, a veces les dan antibiótico y no mejoran. Muchas veces no por el antibiótico, sino no mejoran porque sus defensas no les ayudan a mejorar. El imán ayuda a que el cuerpo del usuario tenga buenas defensas o tenga una buena expresión y secreción de interleucina 6 que es fundamental para eliminar esas infecciones. Entonces, los imanes ayudan al cuerpo a sanarse a sí mismo, por así decirlo, ¿vale? Dice, siempre vamos a necesitar imanes para no retroceder, pero nunca se va a curar. Las enfermedades no se curan, ninguna enfermedad se cura. Los que se curan son los pacientes, ajá, y cada paciente es bien diferente. Va a haber pacientes que se curen, pues sí, de algunas enfermedades, claro, por supuesto, pero no hay que tener ese concepto en la mente, o sea, de que se curan o no se curan, eso ya es muy viejo, sino que más bien hay que tener en la mente el concepto de si se cuidan o no se cuidan, ¿saben? Porque mm, todos nosotros constantemente estamos enfermándonos, pero al mismo tiempo constantemente nos estamos, pues, en cierta manera, curando. Entonces, sí es importante que sepamos que, por ejemplo, problemas de la tiroides, problemas de la diabetes, migrañas, en fin, no es como un switch que se prende o se apaga, sino que más bien es como una curva que a veces está más activo y a veces está menos activo y luego otra vez más activo y otra vez menos activo, etcétera. Entonces, generalmente hay enfermedades que no, definitivamente no se van a curar, pues no sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, este, va a haber enfermedades que siempre van a estar ahí, pues, por ejemplo, la insuficiencia renal no se cura, o sea, la crónica, ¿no? La que da por diabetes, la que es la complicación de muchos problemas metabólicos, pues esa ya va a ser irreversible porque hay un daño irreversible en el riñón. La misma diabetes, por ejemplo, hay una etapa en la que ya no se cura, pero hay una etapa muy al principio que sí es reversible o remisible, por así decirlo. Entonces, no es como que las enfermedades todas sean iguales, sino que más bien siempre hay que estarnos cuidando, ¿no? Siempre hay que estarnos cuidando y quitarnos como ese estigma de se cura o no se cura, porque eso causa mucha ansiedad y a veces hasta se deprimen los pacientes, ¿no? Así como en este caso de que, ah, pues nunca me voy a curar, entonces me deprimo y me voy, ¿no? Ya de este mundo. Pues no, o sea, a lo mejor muchas veces no te vas a curar, pero vas a tener una excelente calidad de vida, vas a tener un sueño reparador, vas a tener todas tus facultades mentales y físicas, vas a poder hacer tu vida normal, simplemente que a lo mejor una parte de nuestra mente emocional pues quiere tener así el sello, ¿no? De está curado. Es difícil, es complicado, muy, muy difícil, ¿no? En ese aspecto. Dice, cuando una persona tiene enfermedad crónica, en este caso estaría perfecto trabajar su sistema inmune para subir las defensas, como dice, efectivamente. Todos nos tenemos que poner imanes todo el tiempo, todos los días. O sea, esa es la cuestión. Las personas quieren ponerse imanes una vez al mes y sentirse bien, siempre. Y no es así. O sea, tenemos que empezar a ponernos imanes como los ratoncitos. A ver, vamos a ver si por aquí hay algún ratoncito. Vamos a ver si por aquí hay algún ratoncito. Yo tengo aquí un artículo. A ver, creo que aquí están. A ver, vamos a ver. Miren, aquí está.
A ver si se ve. Así, miren. Tenemos que aprender a ponernos ya imanes todos los días para algo. No siempre llenarse de imanes, pero pues un par, dos pares sí todos los días. O sea, hoy, por ejemplo, yo me puse pares para el estreñimiento y mañana me tocan los pares para relajar el cuello. Y no sé, el día siguiente me pongo imanes para el hígado y luego imanes para el sueño y luego imanes para la concentración. O sea, todos los días hay que estarse poniendo una cosita y estar así como estas ratitas que están aquí, miren, ahí están todos los días con sus imanes. Aquí les pusieron imanes por 18 semanas. Pues igual nosotros hay que ponernos imanes por 18 semanas en humanos sería lo equivalente a 10 años. Entonces hay que ponerse imanes, acostumbrarse a ponérselos todos los días, todos los días. Y dice, en el Parkinson, los imanes podrían activar más el Parkinson. Pues si los colocamos cuando el paciente está estresado, sí, puede ser que sí. Entonces es importante que el paciente esté muy relajado siempre cuando coloquemos los imanes. Ujú. Dice, tengo una amiga que toma 19 pastillas al día para evitar el dolor post cáncer de mama, operada hace 2 años. Quedó con secuela de dolor. ¿Utilizaría imanes de neodimio? Pues sí, ahí se utilizarían imanes de neodimio, pero pues hay que ver también hacer la prueba, si con ferrita, con neodimio se siente mejor. Ayer hablamos del dolor, precisamente. Ujú. ¿Es contraproducente si usas más de 7 pares? No, todo depende del nivel de estrés. A veces tú puedes poner un par, así, un par, digamos, no sé, hasta en un lugar X, puedes poner unos imanes en tu mano. Pero si tú los pones estando estresado, estando nervioso, así como que en un estado muy paranoico, de mucha alerta, de mucho miedo, eso te puede causar un poco más de ansiedad, te puedes sentir un poco más acomplejado, o sea, más activado a nivel simpático. Entonces, siempre es importante el contexto. Siempre, siempre que me dicen, es que le puse imanes y le dolió la cabeza. Le dolió la cabeza porque no se relajó. Tiene que relajarse el usuario. O también otra causa podría ser que no haya tomado agua, pero la mayoría de las veces es porque no se relajan. Los biomagnetistas, no sé por qué no les gusta relajar a sus usuarios. Relájenlos. Y ahí van a ver que no va a haber crisis curativa, ¿no? Y se me he estado poniendo imanes diario porque atiendo usuarios con padecimientos respiratorios. Muy bien, eso sí es muy importante, ponérselos todos los días. Ujú. Y si hay algún protocolo para estudiar y aprender mejor en las clases, parital parietal, que es el par del desempeño académico. Ujú. Y bueno, chicos, pues eso sería todo. Entonces, acuérdense que los miércoles de vez en cuando hacemos estas pláticas para explicar cómo funciona el biomagnetismo. Y ya tiren eso de la teoría del pH. Esa teoría del pH, si fuera de mi papá, sería más respetuoso con ella. Si fuera la teoría de mi padre, diría, bueno, pues sí, no la descarte, les diría. Pero la teoría del pH no es de mi papá, es del doctor Richard Brennemeyer, que también le tenemos mucho cariño y le tenemos mucho aprecio y es una persona, es un biomagnetista que trascendió en el biomagnetismo y que tuvo esa visión de desarrollar la técnica de rastreo, ¿no? O sea, ese fue su principal aporte. Pero no porque ese haya sido su principal aporte quiere decir que todo lo demás que hizo va a estar bien, ¿no? O sea, no porque hayas desarrollado algo muy bueno quiere decir que todo lo que sigue a continuación también va a ser igual de bueno. O sea, generalmente estas personas, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos cometían grandes aciertos, pero también cometían grandes errores. Entonces, pues el acierto del doctor Richard Meyer fue desarrollar la técnica de rastreo con los imanes. Y el error del doctor Richard Berenmeyer, pues fue la teoría que postuló, que dijo que los imanes regulaban el pH, ¿saben? Entonces, ya esa teoría ya quítenla, descártenla, porque se les quedan viendo feo en las pláticas, se pelean en las cenas de Navidad, se dejan de hablar. O sea, hay dos motivos de pelea cuando es cena navideña. Los terrenos de la abuela, o sea, ¿a quién se le va a quedar el terreno de la abuela ahora que muera? Mi abuelita la próxima semana cumple 101 años y se van a pelear por saber quién se va a quedar la casa de mi abuelita la próxima semana.
Ajá. Pero la otra pelea que se echan así a muerte, así, sobre todo cuando están borrachos, es la teoría del pH. O sea, empiezan a platicar, no, que los imanes no sirven, que no funcionan, que no hay evidencia científica, que no tiene sentido eso del pH. Y sí es cierto, porque no tiene sentido esa teoría del pH. Ujú. O sea, no tiene sustento. Ya hemos hablado aquí que si cambiara el pH en el cuerpo, pues sería peligroso para el cuerpo, no para las bacterias. Las bacterias como si nada. Las bacterias, es más, hasta se adaptan mejor a los cambios de pH. Los virus, las bacterias, los hongos son más, sobreviven mejor a los cambios de pH que nosotros. Entonces, en su próxima fiesta de la abuela, sí peleense por el terreno, porque ustedes seguramente le están poniendo imanes a su abuelita, que el terreno se los dejen a ustedes por ponerle los imanes. Pero eh, a la hora de que empiecen a discutir de si los imanes funcionan o no funcionan, tienen que explicar lo que acabo de explicar yo ahorita. Los imanes alinean los fosfolípidos de las membranas y eso alinea y hace más activo los canales transmembranales que tenemos en nuestras células y eso hace más eficiente la inmunidad, la plasticidad neuronal, la permeabilidad, bueno, se cierra la permeabilidad intestinal y en fin, de eso se trata el biomagnetismo científico, de ver cuántos beneficios podemos llegar a tener a futuro. Ujú. Eficiencia, usen esa palabra, eficiencia y alineamiento. ¿Ok? Bueno, dice, hay un premio Nobel que habla que el cáncer se produce por un pH ácido. ¿Sigue vigente esa teoría? Bueno, no la he escuchado, pero, o sea, el pH puede variar, sí, pero no puede variar tanto. Y el hecho de que los imanes puedan cambiar el pH, pues no cierra, es una teoría que no cierra. ¿Ah? Es como cuando le preguntan a su esposo, ¿por qué llegaste tarde? Y su esposo les dice, no, pues es que tuve que sacar unas copias, pero es que me encargaron un trabajo en último momento y que no sé qué. Oye, pero si es viernes, ¿por qué tenías que apurarte en viernes? En viernes cada quien se apura para llegar a la casa y ni es quincena, no cierra. Tu excusa de que llegaste tarde no cierra. Ajá. Tu pretexto de por qué llegaste tarde no es consistente. O sea, así es la teoría del pH. O sea, no cierra, no termina de cerrar, tiene muchas dudas, tiene muchos problemas de, 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 de que haga sentido a nivel fisiológico. Cierra más esta otra, la del alineamiento de los canales transmembrana. Ah, y bueno, pues por eso se van a andar peleando con la abuela en Navidad y yo la próxima semana, ¿vale? A ver si me deja, aunque sea un terrenito ahí, que cumple 101 años. Bueno, cuídense mucho, chicos, que descansen y hasta pronto.